¿Quieren saber el porqué de todo lo que pasa en su vida? ¿Ustedes quieren saber por qué no son felices? ¿Quieren saber por qué pierden la paz o por qué no tienen paz? Pero ustedes quieren saber también por qué tienen problemas de relaciones, de salud, de recursos y por qué a veces pelean tanto con la vida. Para poder tener esas respuestas, vamos a conocer la herramienta del Eneagrama. En el Eneagrama vamos a conocer 9 personalidades o, como los llamo, 9 mecanismos de defensa. Y estos 9 personalidades o mecanismos de defensa están agrupados en 3 grupos, que yo los llamo continentes: el continente del instinto, el continente de los sentimientos y el continente del análisis. En este video vamos a hablar de 3 mecanismos de defensa. Esos 3 mecanismos de defensa que se originan en el instinto. Pero permítanme, les voy a dar la explicación larga, como si estuviéramos en clase de geografía. Recuerden, por favor, la primera vez que fueron a clase de geografía. Esto tuvo que haber sido tercero o cuarto de primaria. Un día llega el profesor o la profesora al salón y les dice: niños, voy a mostrarles en dónde vivimos nosotros. Y el profesor llega con el globo terráqueo y nos dice: este es nuestro planeta. El planeta se llama el planeta Tierra, y seguramente eso generó en nosotros un poco de inquietud. Profe, aquí vivimos, ¿y en dónde vivimos? Y el profesor, ¿qué nos dice? Aguarden un momento. Sobre el planeta vamos a encontrar diferentes continentes, y en el planeta Tierra tenemos 5 continentes. ¡Qué chévere, profe! ¿Y en cuál continente vivimos? Nos muestra los continentes y nos dice, para el ejemplo, y no sé si me va a funcionar con ustedes, vivimos en el continente americano. ¡Qué chévere! Profe, ¿y dónde queda el continente americano? Nos muestran el globo terráqueo, el continente americano. Genera esa inquietud en nosotros. ¿Y en qué parte? En el continente americano vamos a encontrar diferentes países. Y para el caso, Colombia. Vivimos en este país que se llama Colombia, y Colombia tiene fronteras con tales y tales países. Ok, ¿por qué traigo a colación esto? Para explicar cómo funciona la herramienta del Eneagrama. Entonces, primero vamos a ubicarnos en el planeta Eneagrama. Visualícenlo, por favor. Planeta Eneagrama. Ahora, en el planeta Eneagrama vamos a encontrar 3 continentes. Tenemos esta imagen que nos muestra los 3 continentes del planeta Eneagrama. ¿Cuáles son los 3 continentes? En el planeta Eneagrama vamos a encontrar el continente del instinto, el continente de los sentimientos y el continente del análisis. ¡Wow! ¿Cómo así? Sí. Y en cada uno de estos continentes vamos a encontrar 3 países. Entonces, 3 países pertenecientes al continente del instinto, 3 países pertenecientes al continente de los sentimientos y 3 países pertenecientes al continente del análisis. Ahora, Eneagrama quiere decir Eneas 9, grama gráfico, un gráfico de 9 aspectos, y aquí lo están viendo en la imagen. Perfecto. Ahora, nosotros o nuestra personalidad se origina en uno solo de estos países. Y esta personalidad que tenemos, una sola, nos va a acompañar a lo largo de la vida. Ni va a cambiar ni nada de esto. ¿Por qué? Porque es el mecanismo de defensa que nosotros construimos en la niñez. Esto lo expliqué en un video previo en el que introduje la herramienta del Eneagrama. Aquí lo pueden buscar. Entonces, ¿cómo funciona esto? El Eneagrama, ¿qué nos dice? Todos nosotros al nacer nacimos con instinto, con sentimientos y con capacidad de análisis. Y estas 3 estructuras están asociadas a 3 partes de nuestro cerebro. Que para no ser tedioso este video, pues no lo voy a decir acá. Ustedes después asisten a uno de mis talleres y ahí les explico cómo funciona esto a profundidad. Por ahora no vamos a profundizar tanto. Entonces, el instinto está asociado a asegurar la sobrevivencia, a tener el control. Y cada vez que algo se sale del control o cada vez que veo amenazada la sobrevivencia, reacciono en el mundo con ira. Me da ira porque las cosas no salen como yo quiero. Me da ira porque las personas no hacen lo que yo quiero. Los sentimientos, ¿cómo funcionan? Los sentimientos están totalmente asociados a la necesidad de aceptación. Busco aceptación en el mundo, busco agradar a los demás. Y los sentimientos asociados a la aceptación se expresan en el mundo a través de la vanidad.
Y la vanidad no es solo en lo físico, la vanidad es en lo que yo quiero proyectarle a los demás en aspectos académicos, profesionales, sociales, culturales, en todos los aspectos, incluso en el físico. Y la otra estructura de comportamiento con la que nacemos los seres humanos es el análisis. Tenemos la capacidad de análisis, pero la capacidad de análisis está asociada a la necesidad de conocer, de saber, conocer y saber para estar seguros. Pero aquí viene lo interesante. Conocer, saber para estar seguros quiere decir que esta seguridad se expresa en el mundo como miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a lo nuevo, miedo a no saber. Entonces, despacio. Tenemos 3 estructuras básicas de comportamiento: instinto, sentimientos y análisis. Todos nosotros nacemos con esas 3 estructuras porque están asociadas a 3 partes de nuestro cerebro. Sin embargo, entre los 0 y los 12 años, nuestra personalidad o mecanismo de defensa se va orientando hacia una de estas 3 estructuras en especial. De manera que de los 13 años en adelante, una estructura predomina en nosotros y las otras 2 están subordinadas a la estructura que predomina. ¿Vale? Ahora, voy a ahondar en esto. Les decía hace unos segundos, solo tenemos un mecanismo de defensa. Entonces, voy a empezar a definir o a describir cada una de estos mecanismos de defensa, cada una de estas personalidades, cada uno de estos países. Y voy a comenzar siempre mi explicación con el continente del instinto. Entonces, aquí vamos. Estamos viendo en la imagen el eneagrama. Nos vamos a ir al círculo que tenemos en las personalidades 8, 9 y 1. Fíjense lo interesante. 8, 9 y 1 son 3 mecanismos de defensa gobernados por el instinto. Los mecanismos de defensa 2, 3 y 4, ahí lo están viendo en la imagen, son gobernados por los sentimientos. Y los mecanismos de defensa 5, 6 y 7 son gobernados por el análisis. Estos son los 9 países que tenemos en el planeta eneagrama. ¿Vamos despacio? Bien. Vámonos con el mecanismo de defensa 8. Lo vamos a llamar la tesis, la máxima expresión. Cuando hablamos de la tesis o la máxima expresión, vamos a decir que el comportamiento es exógeno, es hacia afuera, de adentro hacia afuera se expresa en el mundo. Entonces, el mecanismo de defensa 8 es la tesis del instinto, la tesis del control, de la sobrevivencia y la tesis de la ira. En el mecanismo de defensa 8 estamos hablando de una persona que quiere tener el poder, quiere tener el control. Estamos hablando también de una persona que vive a la defensiva, vive prevenido. Es una persona que cree que todo el mundo tiene una doble agenda. Es una persona que para sobrevivir necesita mandar todo y mandar a todo el mundo. En el mecanismo de defensa 8 vamos a decir en un estereotipo social, que es un poco superficial lo que les voy a decir, pero el estereotipo social de un mecanismo de defensa 8 viene siendo como un Stalin, un Pinochet, un Fidel Castro, un Hugo Chávez. Esta cosa es real, hijo. Ahora, les estoy poniendo ejemplos en lo máximo. Hay que tener en cuenta esto. El ejemplo que les estoy poniendo es el máximo exponente del comportamiento. De ahí para abajo podemos encontrar matices. Sin embargo, para efectos de este video, el mecanismo de defensa 8, hombre o mujer, busca tener poder, busca controlar, busca asegurar su sobrevivencia. Para el mecanismo de defensa 8, hombre o mujer, no le gusta que nadie le mande. Tienen conflictos con las figuras de autoridad. Para ellos, además, es muy importante tener dinero. Hermano, no para vicio, no es para el vicio, para la familia. La seguridad económica es fundamental porque si tienen dinero, nadie los va a controlar, nadie los va a mandar. Son personas que además se enganchan fácilmente con las injusticias, ven injusticias en todas partes. Ellos se creen los justicieros o los salvadores sociales y entonces se enredan la vida con una facilidad impresionante porque compran peleas a 5 centavos. No se imaginan cómo es la vida de estos mecanismos de defensa. Es interesante eso, les encanta la confrontación, les encanta la pelea, les encanta medir a los demás. Para el mecanismo de defensa 8, cuando llega a un lugar, tiene un olfato desarrolladísimo para identificar
quién es el débil y quién es el fuerte del lugar, para salvar al débil, entre comillas, y para darse de puñetes con el fuerte. ¿Cómo funciona el mecanismo de defensa 9? El mecanismo de defensa 9 es la negación. Miren lo confrontador y lo paradójico de esto. Estamos hablando de una personalidad que está en el instinto, pero que su manera de sobrevivir es negándose a sí mismo. El mecanismo de defensa 9 es una persona que piensa, yo no importo con tal de que todo esté en paz. El mecanismo de defensa 9 es un hombre, es una mujer que evita el conflicto, evita la confrontación, y por eso digo que es paradójico, porque está en el continente del instinto, está en el continente del control y de la sobrevivencia, sin embargo es la negación. Niega lo que piensa, niega lo que siente, niega lo que quiere con tal de evitar la confrontación. Es una persona a la que se le facilita ceder, evitar. Es una persona que se acomoda a cualquier lugar. Digo yo que son personas que viven en modo maceta o en modo matera, no sé si me entienden. Es una maceta. Donde usted le ponga, ahí se queda, no se va a mover. ¿Por qué? Porque evita la confrontación. Entonces, esa confrontación que evitan el mundo, en muchos casos, se va creando en su interior. Sin embargo, como son la negación, incluso niegan su propio malestar. Digo que de alguna manera el mecanismo de defensa 9 tiene alma de fakir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son capaces de dormir en cama de puntillas y no les pasa nada. No sienten nada. Entonces, ¿qué es lo más importante del mecanismo de defensa 9? Aseguran la sobrevivencia, evitando, cediendo, no hablan, les cuesta trabajo expresar lo que quieren. Es más, en muchas ocasiones el mecanismo de defensa 9 prefiere la soledad, porque cuando están solos hacen lo que les gusta, mientras que cuando están acompañados se acomodan a los demás. Bien, ¿qué estereotipos sociales vamos a encontrar del mecanismo de defensa 9? Recuerden, simplemente esto es una representación para que ustedes tengan una idea de esta conducta, que un poco puede parecer exagerado, pero en la vida se da. No sé qué tan buenos televidentes sean ustedes. Hay una serie que se llama The Blacklist. Y en esta serie hay un personaje que se llama Dembe. Dembe es un guardaespaldas del protagonista y él es el estereotipo perfecto del mecanismo de defensa 9. Otro estereotipo social podemos encontrarlo en la historia y es este sujeto Mikhail Gorbachev. No sé si ustedes son millennials o centennials, no tienen ni idea de quién les estoy hablando. Pero Mikhail Gorbachev representa el mecanismo de defensa 9. Una persona calmada, una persona tranquila, pero incluso una persona que deja pasar las cosas. Vámonos ahora con el mecanismo de defensa 1. El mecanismo de defensa 1 es la síntesis del instinto, del control, de la sobrevivencia y de la ira. Entonces, la síntesis, ¿qué quiere decir? Que todo este comportamiento es endógeno, va hacia adentro. Estamos hablando de una persona que para sobrevivir necesita que todo sea perfecto. Es una persona que tiende a ser detallista, metódica, disciplinada y en el extremo psicorrígida. Es una persona que le cuesta trabajo delegar. Es una persona que se ve a sí misma mediocre. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante. El mecanismo de defensa 1 no se va a ver perfecto. Es perfeccionista. Es una persona que siempre va a ver el vaso medio vacío. Es una persona a la que ustedes le dicen, oye, pero tú como que eres perfecto. Y esta persona que responde, ojalá, Daniel, ojalá, ya quisiera yo ser perfecto. Ustedes entran al departamento de esta persona y lo primero que les dice es, disculpa el desorden. Ay, qué pena contigo el desorden. ¿Y ustedes qué piensan? Si este departamento es desordenado, el mío, mejor dicho, es un muladar. ¿Quién sabe cómo es el mío? Entonces, es una persona que siempre está buscando exigirse cada vez más. Es una persona que incluso la vida es una tarea. La vida es una tarea. Siempre que hay que hacer cosas, no les gusta el descanso. Es una persona que si bien se exige a sí misma, no está compitiendo con los demás. Esto es una aclaración muy importante del mecanismo de defensa 1. No compite con los demás, compite consigo misma, porque siempre se pone una vara cada vez más y más alta de lo que puede hacer. Es la razón por la que al mecanismo de defensa 1 no le gusta descansar. Imagínense el mecanismo de defensa 1, cómo trata a las personas cercanas. Nadie le da la talla. El mecanismo de defensa 1 es el rey de los peros. A todo le tiene un pero. Mamá, mira que arreglé la habitación. ¿Qué te parece? Mi amor, quedó bien, pero esto es la forma en la que pasa el mecanismo de defensa 1 o la forma de abordar la vida. ¿Qué estereotipos sociales del mecanismo de defensa 1 tenemos? Como siempre, esto puede sonar exagerado, pero lo vemos en la vida.
Vamos a tener estereotipos sociales del mecanismo de defensa 1, la síntesis del instinto, como Margaret Thatcher. Tenemos otro exponente del mecanismo de defensa 1 que puede ser Mónica, la de la serie Friends. ¿Recuerdan esta serie? Medio psicorrígida ella. If only there were a smaller one to clean this one. Ese es un estereotipo social. Otro estereotipo social del mecanismo de defensa 1 es un Álvaro Uribe, expresidente colombiano. Es decir, de aquí sí puedo encontrar mucho más representantes sociales. Los mecanismos de defensa del instinto, recuerden, están orientados a la sobrevivencia, al control y la ira. Pero aguarden un momento, el mecanismo de defensa 8 busca asegurar la sobrevivencia mandando, imponiendo, controlando. El mecanismo de defensa 9 busca asegurar la sobrevivencia evitando, cediendo. Deje así. Y el mecanismo de defensa 1 busca asegurar la sobrevivencia asegurándose que todo sea perfecto, que todo esté impecable. 3 formas diferentes de asegurar la sobrevivencia. Bien, y hasta aquí el continente del instinto. Recuerden, sobrevivencia, control e ira. En el siguiente video vamos a hablar de los mecanismos de defensa o las personalidades que se originan o están gobernadas en el continente de los sentimientos, la aceptación y la vanidad. Siguiente video. Por hoy, clic en la campanita, suscríbanse al video, síganos en redes y acuérdense de compartir esta información, que más personas puedan hacer su vida más fácil.